En esta práctica se estudió el tiro parabólico. Es un movimiento que consta de dos dimensiones y el cual consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad inicial que forma un ángulo sobre el horizontal. Es por eso que se llama tiro parabólico, y ya que si no tomamos en cuenta la resistencia del aire, el trayecto que sigue el cuerpo forma una parábola. Este tiro es un ejemplo de composición de movimientos en dos dimensiones: un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical. El objetivo principal de esta práctica es estudiar el movimiento de tiro parabólico utilizando una pistola lanzadardos y disparándola a tres diferentes ángulos. Se colocará la pistola lanzadardos con diferentes ángulos de inclinación y se harán los lanzamientos para obtener los datos que nos sirven para calcular la velocidad del objeto, así como su desplazamiento y altura máxima. Después estos datos se colocarán en tablas y se harán los cálculos. Por último, se contestarán algunas preguntas y se va a calcular el error porcentual de los diferentes datos obtenidos. Realizar lanzamientos a diferentes ángulos para obtener el tiempo y distancia recorrida por el dardo. Calcular la velocidad inicial con la fórmula velocidad inicial es igual a distancia sobre tiempo. Calcular R, que es el alcance que tiene el dardo al ser lanzado, con la fórmula de alcance, que es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por tiempo. Comparar el valor de R con la distancia obtenida experimentalmente y calcular el error porcentual con la siguiente fórmula, en donde el valor teórico es R y el valor experimental es la distancia recorrida por el dardo. Calcular la altura máxima alcanzada por el dardo en cada ángulo usando la ecuación de altura máxima, que es igual a un medio de velocidad inicial por seno al cuadrado del ángulo sobre gravedad más y inicial, donde y inicial es la altura inicial, que es la distancia que hay del piso a la punta de la pistola. Por último, en la discusión, responder las siguientes dos preguntas. ¿Para qué ángulo de lanzamiento se obtuvo el mayor valor de R? ¿Y para qué ángulo de lanzamiento se obtuvo el mayor valor de la altura máxima? El tiro parabólico es un movimiento bidimensional cuando se expresa la resistencia del aire, que se presenta cuando lanzamos un objeto con una rapidez inicial y a un ángulo respecto a la horizontal. La trayectoria seguida por el objeto es una parábola. En ocasiones es posible tener una trayectoria parabólica solo parcialmente. Por ejemplo, al lanzar un objeto con una velocidad inicial horizontal de cierta altura y a cierto ángulo, la trayectoria seguida será media parábola. Cuando el lanzamiento se hace a un ángulo arbitrario y se toma el origen del sistema de referencia en el piso, la pelota tiene una distancia inicial y0 que corresponde a la distancia del piso a la punta de la pistola en este caso. Ya que este movimiento es el resultado de un movimiento rectilíneo uniforme en X y un tiro vertical en Y, las ecuaciones de movimiento son las siguientes. Para el componente horizontal X y para el componente vertical Y, donde podemos escribir a las componentes b inicial en X y b inicial en Y en términos del ángulo de lanzamiento θ, y la rapidez de lanzamiento será así. Este valor se alcanza cuando velocidad en el eje Y es igual a 0. A partir de la ecuación de velocidad en eje vertical e imponiendo By igual a 0, obtenemos el tiempo que tarda el cuerpo en llegar a dicha altura. A partir de este tiempo y de las ecuaciones de posición, se puede calcular la distancia al origen en el eje X y en el eje Y. Y la fórmula de la altura máxima es la siguiente. Se calcula igualando a 0 la componente vertical de la posición, es decir, el tiempo de vuelo es aquel para el cual la altura es 0. El ángulo de la trayectoria es un determinado punto, el cual coincide con el ángulo que el vector velocidad forma con la horizontal en este. El material que se ocupó en esta práctica fue un flexómetro, un dardo con peso, un transportador, una escuadra, 3 triángulos de unicel, silicón, 2 tablas de madera, un plumón para marcar los ángulos y una pistola lanzadardos. Como primer paso se pegaron los triángulos de unicel en la base de madera, después se puso en el piso para poder hacer el primer tiro, el cual fue a 30 grados, y se midió el tiempo y la distancia recorrida
y esto se hizo 3 veces para obtener un promedio de el tiempo y la distancia, y después se repitió este proceso para el ángulo de 45 grados. Como último paso se lanzó el dardo a un ángulo de 60 grados para así obtener el tiempo y la distancia recorrida y obtener el último promedio. Una vez obtenidos todos los pasos, calculamos en Excel diferentes tablas. La primera podemos ver que es de tiempo y distancia. La segunda es la velocidad inicial, el alcance y la altura máxima para cada ángulo. Después obtenidos estos datos, hicimos el error porcentual por cada ángulo. Con la fórmula de valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por 100. Como vemos, en el ángulo de 30 grados nos da un error porcentual de 17.50%. En el ángulo de 60 nos da un error porcentual de 15.57%. Y por último, en el ángulo de 45 grados nos da uno de 14.95%. Por último, respondimos a las dos preguntas propuestas en las metas específicas. La primera es ¿para qué ángulo de lanzamiento se obtuvo el alcance máximo en X? Y la respuesta es para el lanzamiento de 45 grados. La segunda es ¿para qué ángulo de lanzamiento se obtuvo la altura máxima? Y esta se obtuvo para el lanzamiento de 60 grados. Al realizar este experimento pude comprender mejor cómo es que se da el movimiento semiparabólico. Es semiparabólico porque, como se mencionó al principio, en ocasiones se puede obtener esta trayectoria cuando se lanza un objeto a una velocidad inicial horizontal desde cierta altura y con cierto ángulo de inclinación. Pero pude comprender que aunque sea un movimiento de este tipo, sigue teniendo las mismas características que un movimiento parabólico. También me pude dar cuenta que las fórmulas de cinemática se pueden comparar en esas situaciones, ya que, como sabemos, el tiro parabólico es parte de un movimiento rectilíneo uniforme y, por otra parte, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por último, mis resultados no fueron los esperados, ya que, como se mostraron en la sección de discusión y resultados, mi error porcentual fue mayor del aceptado, que en este caso es 10%, pero esto se debe a diferentes factores como la resistencia del aire y demás fuerzas que afectaron sobre el dardo al momento de ser lanzado. Y por otra parte, porque el experimento fue hecho en casa, pienso que los errores son más altos que si se hubiera hecho en un laboratorio con los materiales que ocupamos a veces en la escuela. Ya que, por ejemplo, ya que al tomar el tiempo, mi tiempo de reacción en el inicio y el paro pues no es el mismo que un smart timer o cosas así. Y también, al ser solo yo y una persona más que me ayudó, pues los datos obtenidos no fueron 100% precisos,